¿Qué es eso por lo que estás pasando que te tomó por sorpresa? Tal vez sea la pérdida de tu trabajo, tal vez sea la pérdida de un ser querido, tal vez sea la pérdida de tu salud o de la salud de un ser querido, tal vez sea la pérdida de tu paz y tu tranquilidad, tal vez sea la injusticia que está siendo cometida en tu contra, la calumnia o el chisme que hablan a tus espaldas, tal vez sea el maltrato ya sea físico o psicológico. Tal vez sea el cambio de planes que te tomó por sorpresa, la incertidumbre del mañana, ver la maldad de este mundo. Muchos van a querer calificar este año 2020 como un año malo y lleno de desgracia. Una pandemia que ha traído muerte, temor y daño a la economía mundial. El racismo en Norteamérica que se dio a notar considerablemente en los últimos meses. En la semana hubo una explosión en la capital de un país llamado el Líbano, donde hasta donde yo me quedé ya había 100 muertos y varios heridos, además de mucha destrucción en la ciudad. Todas estas desgracias y eventos llevan a las personas a buscar consuelo en algún lugar. Pues estas cosas nos ayudan a darnos cuenta de que es verdad la declaración que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de los Efesios en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16, donde les dice esto: Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Iglesia, cuando entendemos que esta declaración es verdad, que los días son malos, todos los días, que los días del 2020 no son menos malos que los días del 2019, que el 2020 no es un año menos malo que el año cuando surgió la fiebre española que mató a más de 50 millones de personas alrededor del mundo. Cuando entendemos que esto es verdad, entonces entenderemos que no hay día en esta vida donde yo no necesite ser consolado por causa de la maldad que hay a mi alrededor. Iglesia, y ante un escenario tan real como este, ante una necesidad tan grande de un consuelo verdadero y eterno, los días malos nos están llevando a abandonar estilos de vida fundamentados en consuelos falsos que ofrece el mundo y en su lugar reemplazarlos con un consuelo eterno que se ve reflejado en un estilo de vida que revela cuál es la fuente de nuestro consuelo. El título de mi mensaje esta mañana tiene que ver precisamente con este tema. Cuando los corazones han sido avivados por Dios, cuando la gracia de Dios que ha despertado nuestros corazones, los ha despertado a una realidad de ver los días malos. Y cuando nuestro corazón está en verdad siendo transformado por el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios es mi consuelo, mi estilo de vida. Este es el título que he dado a mi sermón de la sección de Salmo 119, versículos 49 al 56. La palabra de Dios es mi consuelo, mi estilo de vida. Iglesia, mi mensaje esta mañana tiene 4 énfasis, los cuales resaltan la necesidad de encontrar consuelo en la palabra de Dios como un estilo de vida que nos ayude a navegar las aguas amargas y malas que existen en un mundo que sufre porque busca consuelo en las cosas que perecen y no en Dios que es eterno. El primero de ellos, iglesia, lo vamos a encontrar en versículos 49 al 50 de Salmo 119. Así que si tienes tu Biblia, por favor, ábrela junto conmigo y acompáñame para que leamos los 2 primeros versículos de nuestra sección del texto de esta mañana. Salmo 119, versículo 49 al 50. Dice así: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar.
Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. La aflicción es algo que viene como consecuencia de los tiempos malos. La aflicción es una consecuencia de la caída y no importa si eres rico o pobre o poderoso o simple, adulto o niño, la aflicción puede ser parte de tu vida en cualquier momento. Incluso la aflicción es algo que Dios promete a los suyos. En 2 de Timoteo 3:12 dice esto, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Te das cuenta, cristiano? Si quieres vivir piadosamente, serás perseguido. La persecución es una forma de aflicción, la cual ha sido prometida a tu persona si tu corazón ha sido avivado a las cosas de Dios para que vivas un estilo de vida centrado en la palabra de Dios. En otras palabras, si en verdad estás caminando con Jesús en los términos de Jesús, no solo tienes que vivir lidiando con las aflicciones que los días malos traen a la persona promedio, sino que encima de eso tienes que lidiar con la aflicción que te trae el vivir para Jesús. Y es precisamente ante un escenario así donde necesitamos consuelo sobrenatural, iglesia, un consuelo no de este mundo, un consuelo mayor a cualquier consuelo terrenal y el único, iglesia, que ofrece ese tipo de consuelo es Dios en su palabra. Lo dice en versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Te das cuenta? Ese tono de consuelo. Dios nunca olvida sus palabras, ¿cierto? Sin embargo, la expresión que vemos aquí pareciera que transmite esa idea. Pero más que tratar de entender este texto que acabamos de leer como un recordatorio del hombre hacia Dios, veámosla como una declaración de clamor, donde la persona está tan aferrada a la esperanza de las palabras de Dios que le dice, acuérdate. Como cuando viene tu hijo y te dice, papá, mamá, acuérdate que me prometiste esto o aquello. No es tanto que te quiere recordar. Bueno, muchas de las veces sí, porque nosotros somos humanos, pero la mayoría de las veces es que está deseoso de ver cumplida tu palabra, tu promesa sobre su persona, sobre su vida. Es en ese mismo sentir, iglesia, que aquí vemos el clamor de ver cumplidas las promesas de Dios en la vida de alguien que está experimentando aflicción en su vida. Pero últimamente, iglesia, a pesar de que es cierto que Dios ha hecho muchas promesas a los que le pertenecen, hay una que supera todas las demás y que deberían de ser suficiente y que esta debería ser suficiente para traer paz y consuelo en medio de cualquier aflicción. Y lo vemos en versículo 50, dice, este es mi consuelo en la aflicción. ¿Te das cuenta? No importa cuál es tu aflicción, dice el texto, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Iglesia, esto se resume en esto. Aun si no encontráramos consuelo en ninguna otra promesa, esta debería ser suficiente para ser consolados de sobremanera. Que Dios vivificó nuestros corazones malos a su palabra y a su persona. Que la maldad más horrenda que existía en la tierra dentro de nosotros, dentro de nuestros sucios corazones, Dios la removió de nuestro corazón. Y ahora está creando algo nuevo. Un estilo de vida donde Él es nuestro consuelo eterno. El corazón, iglesia, que en verdad ha sido avivado, navega con éxito las aguas de la aflicción, porque entiende que sus promesas son mi consuelo ante la aflicción,
como dice el primer énfasis de mi sermón. Las promesas de Dios son mi consuelo, iglesia, ante la aflicción. Y esto me viene la pregunta esta mañana. ¿En dónde has estado buscando consuelo ante la aflicción en estos días? O lo que llevamos de la pandemia. ¿Ha sido en la palabra de Dios? ¿En sus promesas? ¿Ha sido en ellas en las que has esperado y encontrado consuelo? ¿O ha sido en algo más que no es eterno y que no da vida a tu corazón? ¿Podrías declarar que en verdad, no importa la aflicción por la que estés pasando, tu consuelo más grande está en que tu corazón ha sido vivificado, como acabamos de leer en versículo 50? ¿O estás buscando por otro tipo de consuelo, porque esa promesa no te es suficiente? Iglesia, si el haber sido despertado a la realidad de entender las cosas que son del Espíritu de Dios no es consuelo suficiente en tu vida, entonces lo que necesitas es un avivamiento de corazón, ya que no existe más grande consuelo que Dios pueda traer ante cualquier tipo de aflicción. No existe, iglesia. El haber sido avivado, el haber sido despertado a las cosas de Dios debería ser consuelo suficiente, sin importar cuál es tu aflicción en este momento, sin importar que tu problema es trabajo, sin importar que tu problema es que te dio el COVID y ahorita te estás recuperando, sin importar que algún familiar tuyo le dio el COVID y tuvo que partir de este mundo, sin importar que no puedes continuar con tu vida normal, iglesia. No importa cuál es la aflicción, no importa si estás pasando por tremendo dolor, si estás enfermo, si perdiste todo, no importa. Si tu corazón ha sido avivado, si entiendes que Dios ha vivificado tu corazón con la palabra, eso debería de ser tu consuelo eterno, tu esperanza, esa promesa. Lo que trae un alivio a esa aflicción, lo que convierte tu aflicción en gozo. Amén. Vamos a ver la siguiente sección, versículos 51 al 52. Dice esto: me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor. Perdón, 51 al 52. Vamos al 51. Los soberbios me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Iglesia, solo hay dos tipos de personas en este mundo. Los soberbios que han sido humillados para poder ver su soberbia de corazón, y los soberbios que no se consideran soberbios porque no han sido humillados. Los que han sido humillados, iglesia, reconocen que sus vidas no les pertenecen y encuentran su consuelo en Dios, en su Señor, y claman su nombre aferrados a su palabra. Los que viven cegados por la soberbia de buscar consuelo en el mundo o en ellos mismos, pues ellos son señores, ¿verdad?, de sus propias vidas y comúnmente insultan a aquellos que han sido humillados por Dios. Si caminas con Dios para ser juzgado y en ocasiones insultado por los soberbios, sin embargo, esos insultos y ese juicio malintencionado de los hombres que de los hombres no es suficiente para apartarte de la palabra de Dios, ¿cierto? Eso sí es verdad que caminas con Dios. Tal vez serás tentado a hacerlo. No vamos a negarlo, que tal vez hemos sido tentados a hacerlo. Pero cuando los corazones, iglesia, han sido verdaderamente avivados, entendemos que
es en las palabras de nuestro Señor, en sus ordenanzas, donde encontramos nuestro consuelo. Por darte un ejemplo, un juicio necio que han traído en mi contra en el ministerio de la palabra, del poco tiempo que llevo predicando por tiempo completo el ministerio de la palabra, es que yo he hecho en un par de ocasiones invitaciones a la iglesia para que abandonen la congregación, todo aquel que no esté de acuerdo con la doctrina que se predica desde el púlpito. El argumento en mi contra, iglesia, ha sido que es muy dura esta invitación y que no refleja el amor y la compasión por las almas. La persona o personas que hacen ese tipo de acusaciones simple y sencillamente no entienden las ordenanzas de la palabra de Dios y tampoco entienden que hay amor en medio de esa invitación, una invitación que el mismo Jesús, iglesia, hizo a sus discípulos. Juan 6, 65 al 68, Él les decía, dice el texto, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se le es dado por el Padre. Como resultado de esto, muchos discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros también iros? Simón le respondió, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Te das cuenta? Cuando desde el púlpito, que es sano, se hace eco a esas palabras de vida eterna, de las cuales habló Jesús a sus discípulos, entonces ese púlpito tiene el mismo derecho que Jesús, la misma autoridad de hacer esa misma invitación que hizo Jesús cada vez que el texto nos lo permita, cada vez que el contexto lo requiera. Iglesia, los soberbios se levantarán y juzgarán nuestras intenciones cuando estamos bien cimentados en la palabra. De igual forma, que hubieran juzgado a Jesús cuando les hizo esa invitación a sus discípulos, ya que no pueden ver amor implícito en esa exhortación, iglesia. Iglesia, cuando las personas se remueven ellas mismas de las enseñanzas de un púlpito sano, cuando sus argumentos no están fundamentados en, en la verdad, sino en el error, en la doctrina, sino en la mentira, cuando nos insultan y atribuyen nuestras acciones como malas con motivaciones que no glorifican a Dios, del por qué no haces lo que haces como ellos lo harían, sin importar que tus convicciones del por qué haces lo que haces, tienes su fundamento en las ordenanzas antiguas, entonces sus ordenanzas, las ordenanzas de Dios son mi consuelo ante el soberbio, como dice el segundo énfasis de mi sermón. Sus ordenanzas, mi consuelo ante el soberbio, iglesia. Últimamente, iglesia, aquello a lo que nos aferramos y por lo cual nos juzgan, nos insultan y se ofenden, es lo que Dios usa para dar consuelo a los suyos, a los que, como los apóstoles decimos, ¿a dónde iremos si solo solo tus ordenanzas, solo tu ley, solo tu exhortación en la palabra, solo tu consuelo que encontramos en la palabra nos da vida eterna? Iglesia, ¿quién con actitud de soberbia te insulta en estos días porque no te apartas de la palabra de tu Señor? Misma que abre la herida, sí, muchas de las veces, pero también sana, cura esa herida. ¿Dónde estás encontrando tu consuelo? ¿En la aprobación de los demás? ¿O en la palabra que te lleva a actuar con convicción? ¿Cuáles son las ordenanzas? Son las ordenanzas de Dios suficientes en tu vida para resistir los insultos de los soberbios, de aquellos que se apartan de las ordenanzas antiguas con bandera de piadosos? ¿O eres tentado a unirte a la soberbia de sus corazones debido a que tu corazón tampoco ha sido avivado?
Eres tentado a caminar con aquellos que tienen apariencia de piedad, pero con sus frutos niegan la ley y las ordenanzas de Dios. O eres de los que encuentran su consuelo en la palabra, sin importar que ésta te enseñe, te reprenda, te corrija y te instruya en justicia. Iglesia, mi oración es que si tu corazón en verdad ha sido avivado y está siendo transformado a un estilo de vida donde Dios es Señor y Rey de tu vida, tu consuelo sea en sus ordenanzas que te traen libertad y que te consuelan ante la soberbia e insultos de los duros de corazón. Amén. Iglesia, vamos a continuar con la lectura, versículos 53 al 54. Dice esto: profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Iglesia, la apostasía es un tema que he notado en el poco tiempo que llevo pastoreando almas, que es casi como un tabú en el cristianismo de nuestros días. La falta de un celo santo en los corazones de los cristianos que nos cause profunda indignación es una rareza, iglesia. Se los digo así de veras. Es una rareza en la iglesia de nuestros días. Podemos ver a las personas marchándose y saltando de iglesia en iglesia y lejos de sentir una profunda indignación, aquellos que nos quedamos, nos creemos buenos en su lugar. Nos creemos tan buenos y misericordiosos y preferimos navegar con la bandera de una gracia barata que hemos aprendido por causa de una falsa enseñanza, en donde la apostasía es impensable en nuestras mentes y preferimos calificar a las personas que se apartan como inmaduros espirituales o simplemente los tratamos con indiferencia porque los vemos buscar una iglesia en otro lugar donde supuestamente sí les va a acomodar, donde sí encuentran todo lo que ellos están buscando. Iglesia, necesitamos entender que cuando los estatutos de Dios están siendo proclamados y se está predicando en contra del pecado, muchos falsos profesantes saldrán corriendo y abandonarán la ley, como acabamos de leer, la palabra que es como un cántico, iglesia, para los que hemos sido avivados, la palabra que se convierte en una explosión, esa misma palabra que es un cántico para mí que he sido avivado, se convierte en una explosión a los oídos de los impostores, como al que le explota una granada a menos de 1 metro de distancia, iglesia. Los que somos peregrinos en esta tierra, los que hemos experimentado una transformación de corazón, que está moldeando nuestro estilo de vida. Iglesia, los estatutos de Dios, sus estatutos son nuestra melodía ante el peregrinaje. Ese es el tercer énfasis de mi sermón, iglesia, sus estatutos, mi melodía ante el peregrinaje. Iglesia, me gustaría ilustrarlo con esta imagen. Imagínate que todo corazón que ha sido avivado es como, es como un girasol, ¿ok? Y tú sabes lo que pasa con los girasoles, ¿cierto? Dios convierte tu corazón a un girasol ¿y qué hacen los girasoles comúnmente en el día a día? Lo que pasa con los girasoles es esto, que ellos buscan la posición del sol, el sol sale al este y conforme se va moviendo al oeste, los girasoles se van girando en dirección a encontrarse con el sol en todo momento están buscando, dando cara al sol, están buscando recibir los rayos del sol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son como una melodía para ellos, es como ellos obtienen energías para su desarrollo y su crecimiento. Así es un corazón que ha sido avivado, iglesia. Pero aquellos que sus corazones no han sido avivados, aquellos que sus corazones no han sido transformados, no buscan calor en los estatutos de Dios.
huyen de ese calor. Si los rayos del sol pudieran ser como ese calor, iglesia, perdón, si la palabra de Dios pudiera ser como ese calor que transmiten los rayos del sol, y eso es lo que busca el que tiene un corazón avivado, que es un girasol, los que no han sido avivados huyen de ese calor de la palabra de Dios y se esconden y se apartan de la sana palabra y blasfeman a Dios con su vivir y su abandono. Así que yo te hago la pregunta, ¿tú qué tipo de flor eres esta mañana? ¿Eres como ese girasol que se aviva cuando escucha la exposición de la palabra sin importar que ésta nos reprenda en ocasiones? ¿O eres como ese espino que se esconde porque los rayos del sol de la palabra, su ley y sus estatutos nos molestan? Iglesia, si eres un girasol que se alimenta durante su peregrinaje con la palabra de Dios, entonces asumo que también te indignas profundamente por aquellos que se apartan y abandonan la sana doctrina con excusas carnales y sin fundamento bíblico. Dios, déjate ayudo a identificar quién tú eres. Si no te has indignado profundamente por aquellos que profesaban caminar con nosotros, pero abandonaron la comunidad de la fe con excusas sin fundamento, entonces muy probablemente llegará el día, y tal vez sea en un futuro no muy lejano, donde tú también seguirás los caminos de aquellos que se la pasan trotando de iglesia en iglesia, engañados de que su estilo de vida ha sido transformado y su corazón ha sido avivado, de que han recibido la palabra con melodía, con alegría de su alma. Porque cuando ésta es expuesta en sus corazones, fielmente y sin excusas, salen corriendo. Ese es el peligro tuyo también, si no te ha indignado cuando ves eso en las personas. En otras palabras, si eres de casa, lo voy a poner más claro para que se entienda, si eres de casa, si eres un miembro de la Iglesia Vida Vertical y el año pasado no se apoderó de ti una profunda indignación por los que sin excusas fundamentadas en verdad se fueron, se apartaron entre nosotros. Entonces me atrevo a decir que la ley y los estatutos de Dios son tu melodía en el peregrinaje. Que esta aviva tus corazones, que eres hijo de Dios y no un impío. La palabra de Dios es tu consuelo y no la abandonas, sino que te aferras a ella en tu peregrinación en esta tierra. Vives en este mundo, pero no eres de este mundo porque te indignas ante el abandono de aquellos que huyen, pues la palabra que es como un canto melódico para nosotros, ellos la interpretan como una horrenda explosión en sus oídos. Amén. Iglesia, vamos a la última sección del texto, versículos 55 al 56. Dice, por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Iglesia, la maldad en este mundo sucede a todas horas, ¿cierto? Pero tenemos que reconocer algo, que la noche se caracteriza para que ésta abunde de manera descarada y considerable, ¿cierto? Un ejemplo de nuestros días aún lo podemos ver en el intento de asesinato en contra del jefe de la policía de la Ciudad de México, que sucedió hace aproximadamente un mes y medio. Aunque fue muy temprano, o sea, no era necesariamente la noche, pero fue a muy tempranas horas, aún estaba oscuro, ¿cierto? De forma que los sicarios querían usar la oscuridad a su favor para traer maldad, para cumplir con su objetivo y matar. Iglesia, cuando Cristo fue entregado, por ejemplo, fue de mañana, muy de mañana, donde también todavía estaba oscuro. Cuando aún estaba oscuro para prenderlo, sin que las masas lo vieran y así fuera más fácil juzgar a Jesús. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los aviones alemanes esperaban la noche para bombardear Londres y las ciudades enemigas.
y así causar más pánico y terror a la población. Iglesia, la noche en las Escrituras comúnmente está relacionada con aquellos que dan rienda suelta a la maldad que hay en sus corazones. Pero iglesia, para el corazón que ha sido vivificado, el día y la noche son lo mismo. La noche no cambia su conducta o su forma de actuar. Busca a Dios en el día o en la noche. Hay una consistencia de esta realidad en su vida, en la vida de esa persona que ha tenido un corazón vivificado. Sus obras son las mismas en el día o en la noche. Contempla a Dios tanto en el día como en la noche. Se acuerda de su Dios tanto en el día como en la noche, porque su palabra, la palabra de Dios, se ha hecho parte de su vida. Iglesia, cuando el corazón de un hombre o de una mujer en verdad ha sido avivado por la palabra de Dios, esto no solo se vuelve en su consuelo, sino que su palabra se convierte en el estilo de vida de esa persona. Ese es el último y cuarto énfasis de mi sermón esta mañana. Su palabra, la palabra de Dios, mi estilo de vida. Iglesia, la integridad de los corazones de aquellos que han sido avivados por Dios, que están siendo transformados, los lleva a buscar a Dios no solo cuando los demás los ven, sino también en la noche cuando nadie los ve. Su integridad es visible, pues su obrar es el mismo. Iglesia, el buscar de Dios tanto en el día como en la noche es el mismo. La oscuridad no se convierte en una oportunidad para pecar, sino en una necesidad aún más grande de buscar a nuestro Dios y declarar que Él es Señor tanto de nuestro día como de nuestra noche, iglesia. Y esto sucede cuando en verdad su palabra, sus preceptos, su ley son parte de nuestra vida, son aquello que guardamos de forma que lo que sale de nuestra boca de Dios se convierte en nuestro estilo de vida, nuestro deleite. Sus promesas nos traen consuelo, pero también nos transforman para que podamos decir, tu palabra se ha hecho parte de mi vida, porque la vivo, la predico, porque la guardo y persuado a otros para que se sometan a ella y la guarden, siempre guiados por la palabra y por el Espíritu que nos trajo vida. Iglesia, la palabra cuando en verdad ha caído en un corazón fértil, que se ha avivado, produce una fe y una confianza en Dios, que a su vez se hace una criatura en Cristo. Dios comienza a producir en ti una criatura en Cristo que ahora ama a Dios en el día y en la noche, cuando está en público o cuando está en privado. Esto de manera consistente e íntegra. No perfecta, pero sí perseverante. Tan perseverante que se nota y lo podemos ver, iglesia. Así que, si ese no eres tú esta mañana, si los 4 énfasis que hemos hablado hoy no son algo con lo que te identificas, o tal vez sí te has estado identificando con mucho de lo que se ha dicho hoy, pero no necesariamente con lo positivo, sino con lo negativo. Entonces, si ese eres tú, entonces necesitas venir al consuelo de la cruz, para que Dios te abrume de un consuelo redentor que cambiará tu estilo de vida para gloria de su nombre. Tú necesitas venir a la cruz, necesitas un consuelo eterno que te permita decir, Señor, tú eres mi más grande consuelo en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque tu palabra me ha vivificado. Si tú no puedes decir eso, si la salvación que Dios promete y ofrece y da a los suyos no es tu más grande consuelo en esta vida, entonces tú necesitas venir al consuelo de Dios. Tú necesitas venir a la promesa más grande de todas las promesas que hay en la Biblia, que Dios va a vivificar a los corazones que reconocen que necesitan ser vivificados, que reconocen su pecado, que reconocen que su confianza ha estado en otras cosas menos en Dios, que reconocen su iniquidad, que reconocen su desvío, cómo es que han estado buscando y atesorando cosas de este mundo, adorando y acumulando ídolos que no son Dios, cosas que
que pervierten nuestro estilo de vida, un estilo de vida donde no buscábamos de Dios, sino donde nos alimentábamos de todo lo carnal que ofrece este mundo, inmoralidad sexual, impurezas, malicia, engaño, mentira, hurto, eh, todo tipo de pecado que el corazón humano comete cuando éste no ha sido avivado, orgullo, muchas cosas que hay en ese corazón sucio que no ha sido vivificado. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pecado? Eso que sabes que te aparta de Dios, eso que tú reconoces que Dios no aprueba de tu conducta. Eso es lo que estamos hablando. Tú necesitas confiar en la promesa de que Dios vivificará los corazones y comienza así. Necesitas creer en la obra redentora de Cristo en la cruz, que Él vino y vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir y que él padeció tu muerte que tú merecías por causa de tu pecado, por causa de que tu corazón estaba muerto a las cosas de Dios. Y que no solo eso, no solamente vivió la vida que tú no pudiste vivir, no solamente murió la muerte que tú merecías, sino que resucitó al tercer día, demostrando así que Él venció a la muerte y el poder del pecado sobre las vidas de las personas que iban a poner su confianza en Él, aquellos que iban a reconocer que necesitaban ser avivados, vivificados, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es esa promesa de aquellos que estamos en aflicción, estamos pereciendo con un destino hacia el infierno, la que nos salva, la que nos trae vida. Y solamente en la obra redentora de Cristo Jesús es que podemos encontrar esa promesa. Él te dará el consuelo que dura toda la eternidad. Él fue el que dijo, yo he venido a rescatar a los hombres pecadores. Yo soy el doctor que viene a rescatar al que reconoce que está enfermo, que su corazón necesita un avivamiento. Solamente Cristo vino a rescatar a esos. ¿Ese eres tú? ¿Reconoces tu más grande necesidad? Que Cristo murió por tus pecados, por eso que te separa de Dios, por eso que no te permite tener una comunión con Dios. Él vino a reconciliar eso, Él vino a recibir el castigo de la ira que tú merecías. Y ahora te ofrece vida eterna en Él. Lo único que necesitas hacer es esto, arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres impuro, que no mereces estar entre la presencia de Dios y que solamente por medio de del sacrificio de Cristo en la cruz es que tú puedes venir a la presencia del Padre en las alturas, del Dios que lo creó todo, del que te creó para su gloria. Ese es el único camino. Jesús dijo que no hay otro camino, Él es el camino a Dios, Él es la verdad a la que tú te tienes que someter, humillarte ante su presencia, reconocer que no hay nada en tus manos, en tus fuerzas, en tus obras de justicia que te pueda acercar siquiera un paso a la deidad, a su presencia, a vivir en la gloria de Dios el día que tú fallezcas. Necesitas venir a la cruz, necesitas a Cristo en tu vida y Él te invita a que vengas a Él. Él ya lo hizo todo, Él ya pagó la deuda. Tú tienes que venir solamente a recibir la gracia, que es un regalo inmerecido, pero que Él se place en otorgar a todo aquel que se humilla ante el Evangelio, ante la cruz, al que cree en la promesa de que su corazón necesita ser avivado y se humilla ante el Rey. Así que esa es tu oportunidad de poder experimentar la gracia de Dios esta mañana. Así que yo te invito a que lo hagas y lo quiero hacer con una oración. Vamos a orar para que si eres de Dios, vivas con temor y fidelidad a las cosas a las que Dios nos está llamando en el texto esta mañana. Pero también vamos a orar para que si estás alejado de Él, apartado de Dios, vengas de la impiedad a la piedad, a ser llamado un hijo y dejes de ser llamado un impío, como vimos en el texto, para que vivas arraigado en un consuelo eterno que aviva los corazones y transforma las vidas para gloria de Dios. Padre, te damos gracias por este texto, gracias porque nos exhorta, nos ayuda a crecer en las cosas del Espíritu, Señor, nos ayuda a crecer en convicciones fuertes
hacia tu persona, Señor. Padre, necesitamos un avivamiento, Señor. No importa si ya hemos sido avivados de sobremanera en cuanto a la salvación, Señor, aún también tenemos que ser avivados para ser santificados, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas a ti, para que nuestras vidas se caminen con un estilo de vida centrado en tu voluntad, en tu persona, Señor. Padre, no queremos simplemente encontrar consuelo en cosas vanas, queremos que nuestro consuelo más grande seas tú, Señor. Yo te ruego por todo aquel que no es hijo tuyo, Señor, que está escuchando este sermón y dice, man, yo no encuentro mi consuelo en Jesús. Jesús no es mi todo. La salvación que Él me ha ofrecido no es mi más grande anhelo, mi fortaleza, lo que me quita el sueño. No, son otras cosas. Si esa persona que me escucha esta mañana está ahí y puede verse a sí mismo y reconocer su necesidad de un Salvador, Padre, entonces trae tu espíritu con poder en su vida, transforma su corazón, vivifícalo, Señor, y que esa persona comience a caminar un estilo de vida en donde él puede reflejar el evangelio de tu Hijo, Señor, porque ha sido avivado, Señor. Padre, yo te ruego para que sigas usando esta serie de Salmo 119 para avivar los corazones. Padre, que cuando regresemos de nuestro confinamiento, la Iglesia Vida Vertical pueda notarse que tú estás usando tu palabra, que usaste este tiempo de aislamiento, que usaste esta aflicción para aún traer más avivamiento a nuestras vidas, Señor. Es lo que queremos. No queremos menos, Señor. Avívanos más. Señor, queremos vivir para tu gloria. Queremos vivir fuertes, valientes, Señor, para que tú nos uses sin importar que venga el enemigo, sin importar que vengan los que nos oprimen, sin importar que vengan los que tienen apariencia de piedad, pero odian tu reino y todo lo que tú representas, incluyendo tu iglesia, Señor. Aviva nuestros corazones, te lo rogamos, y aviva los corazones de aquellos que aún no son hijos, Señor, para que vengan de la ira a la gracia, del odio del Dios Santo al amor del Dios que justifica al impío. Señor, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.